¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Cisneros Mancera, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y en esta exposición hablaré sobre el convenio de la Apostilla de 1961, un tratado internacional relacionado con el reconocimiento de documentos públicos entre los países que forman parte de este convenio. Elegí este tratado porque tiene una explicación práctica importante, especialmente para las personas que necesitan presentar documentos oficiales de un país a otro. ¿Qué es el documento de la apostilla? El nombre completo del tratado es Convenio de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de legislación de los documentos públicos extranjeros. De manera sencilla, su finalidad es simplificar el procedimiento para que determinados documentos públicos puedan ser reconocidos en otro país. El convenio establece el uso de una certificación conocida como apostilla, que sustituye el procedimiento tradicional de legislación diplomática entre los estados que forman parte del convenio. Es un tratado internacional multilateral porque participan diversos estados y establece reglas comunes entre ellos. México se adhirió al convenio el 1 de diciembre de 1994 y para nuestro país entró en vigor el 14 de agosto de 1995. Para comprender este tratado debemos considerar diferentes normas. En primer lugar, está el propio convenio de la Apostilla de 1961, que establece las reglas para simplificar la legalización de documentos públicos. También es importante la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, porque contiene reglas generales sobre la celebración, interpretación, validez, reservas, modificación y terminación de los tratados internacionales. En México también debemos considerar la Ley sobre la celebración de tratados, que establece aspectos relacionados con la celebración de tratados por nuestro país. Como cualquier tratado internacional, intervienen estados que tienen capacidad para celebrar acuerdos internacionales. El proceso de celebración puede entenderse de manera sencilla mediante varias etapas: negociación, adopción del texto, autenticación, manifestación del conocimiento y entrada en vigor. Estos estados actúan mediante representantes que cuentan con las facultades correspondientes y, después de cumplir sus procedimientos internos, manifiestan su consentimiento para obligarse internacionalmente. En el caso mexicano, también debe considerarse la participación del Senado de la República, de acuerdo con el marco constitucional aplicable a los tratados internacionales. En el caso de México, el convenio entró en vigor el 14 de agosto de 1995. Uno de sus principales efectos es facilitar la utilización de documentos públicos mexicanos en otros países que forman parte del convenio, y también facilitar que documentos públicos extranjeros puedan utilizarse en México cuando cumplen los requisitos correspondientes. Por ejemplo, cuando una persona necesita presentar un documento público mexicano ante una autoridad de otro país que participa en el convenio. La apostilla puede sustituir el procedimiento tradicional de legalización. Por eso podemos decir que el objeto principal es facilitar la circulación internacional de documentos públicos. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho convencional y el derecho consuetudinario? El derecho convencional surge principalmente de acuerdos internacionales, como los tratados, en los que los estados expresan formalmente su consentimiento para asumir determinadas obligaciones. En cambio, el derecho consuetudinario surge de una práctica general de los estados que, además, se es realizada con la convicción de que esa práctica jurídicamente obligatoria. En pocas palabras, podemos relacionar el derecho convencional con los tratados, mientras que el derecho consuetudinario se relaciona con la costumbre internacional. ¿Qué elementos son indispensables para que un tratado sea considerado válido? Entre los elementos importantes encontramos que las partes tengan capacidad para celebrar tratados, que exista un consentimiento válido y que los representantes tengan las facultades necesarias. Además, el tratado debe cumplir con las normas de derechos internacionales y no puede tener un objeto contrario a normas imperativas del derecho internacional. Por eso, la validez de un tratado no depende solamente de que estados firmen un documento,
sino de que se cumplan los requisitos jurídicos correspondientes. ¿Cuáles son las principales etapas en el proceso de celebración de un tratado? Las principales etapas pueden resumirse en negociación, adopción, autenticación, manifestación del consentimiento y entrada en vigor. Primero los estados negocian el contenido, posteriormente se adopta y autentica el texto. Después los estados manifiestan su consentimiento para obligarse y finalmente, cuando se cumplen las condiciones correspondientes, el tratado entra en vigor. ¿Qué significa que un tratado tenga reservas y cuál es su función? Una reserva es una declaración que realiza un estado cuando acepta formar parte de un tratado, pero busca excluir o modificar los efectos jurídicos de determinadas disposiciones respecto de ese estado. Su función es permitir que un estado pueda participar en determinados tratados bajo ciertas condiciones, siempre que la reserva sea jurídicamente permitida. No significa necesariamente que el estado rechace todo el tratado. ¿En qué casos puede terminarse o perder validez un tratado internacional? Un tratado puede terminar cuando así lo establece el propio tratado o cuando existe un acuerdo entre partes. También existen otras situaciones reconocidas por el derecho internacional, como determinados casos de incumplimiento grave, imposibilidad de cumplimiento o denuncia o retiro cuando estos sean jurídicamente posibles. Es importante distinguir entre terminación, suspensión, nulidad e invalidez, porque son situaciones jurídicamente diferentes. Para concluir, considero que el Convenio de la Apostilla de 1961 es un ejemplo importante de cómo los tratados internacionales pueden facilitar situaciones concretas de la vida cotidiana. Su principal aportación es simplificar el procedimiento para que determinados documentos públicos puedan ser utilizados y reconocidos internacionalmente por los países que forman parte del convenio. En el caso de México, su aplicación permite facilitar diferentes trámites relacionados con los documentos públicos que deben presentarse en otros países. Por ello, este tratado demuestra que el derecho internacional público no solamente regula las relaciones entre los estados, sino que también puede tener efectos prácticos para las personas. Muchas gracias por su atención.